Esto ya es oficial. Mi libro Aprende Electrónica, desde nivel básico hasta microcontroladores PIC, ya está a la venta. El libro es en formato digital únicamente, más en concreto en formato PDF. El costo es de $15 y el pago es mediante PayPal. Si deseas adquirirlo, mándame un email al correo que aparece en pantalla con el asunto Libro Aprende Electrónica. Cuando desarrollamos un proyecto electrónico, consideramos parámetros como el voltaje, la corriente, la frecuencia, etc. Y todo va bien hasta que se quema un componente. Y esto es por olvidar un parámetro igual de importante que los anteriores, la temperatura. Pero, ¿qué papel juega la temperatura en la electrónica? Sí, es de saber básico que si un componente se calienta, podemos deducir dos cosas. Le estamos sometiendo una potencia mayor a la que deberíamos, o ocupamos agregar un disipador. Pero, ¿esto es todo lo que debemos saber sobre la temperatura en la electrónica? No. La temperatura juega un papel fundamental en todo circuito. No solo porque una temperatura alta puede quemar un componente, sino que la temperatura altera las propiedades del componente, ya sea de manera momentánea o incluso permanente. Puede cambiar el valor de una resistencia, puede secar un capacitor, puede quemar un transistor, etc. Como primer ejemplo, veamos el de las resistencias. Existen diversos tipos de resistencias, pero los más comunes son las resistencias de carbón y de cerámica. Esto determinando la potencia máxima que pueden disipar. Pero lo que no mucha gente considera es el coeficiente térmico de estas resistencias. El coeficiente térmico indica qué tanto cambia su resistencia en función a la temperatura de la resistencia. Un bajo coeficiente térmico significa un bajo cambio de resistencia. Un alto coeficiente térmico significa un alto cambio de resistencia. Ahora, lo importante. ¿Qué tan necesario es conocer esto al elegir una resistencia? Esto depende de la aplicación. Si la resistencia estará sometida a baja potencia o no es necesario tener un valor de resistencia tan preciso, este valor no nos interesa. Pero, para otras aplicaciones, como por ejemplo las resistencias shunt, donde se usan para medir la corriente de un circuito, es necesario tener un bajo coeficiente térmico. Esto es para evitar cambios en la resistencia y no tener pérdidas tan grandes de precisión en la lectura. En los capacitores, la temperatura juega otro papel importante. Este problema se presenta más que nada con los capacitores electrolíticos, los cuales tienen un líquido interno activo. Los capacitores tienen una temperatura máxima de operación, pero al estar sometidos los capacitores a una temperatura elevada, ocurre un gran problema. El líquido interno de los capacitores se comienza a secar, provocando fallos en el capacitor, incrementando la ESR y disminuyendo su capacitancia. En los transistores, tenemos un apartado en los datasheets muy importante a considerar, pero poco visto. Y este es el derating factor o factor de pérdida. Tomando como ejemplo el transistor TIP 31C, veamos en su datasheet lo siguiente. Indica que para una temperatura mayor a 25 grados centígrados pierde 0.31 watts por cada grado centígrado que incrementa. Esto es importante aclarar porque vemos el valor de 40 watts como potencia máxima, pero no consideramos este factor de pérdida. Y siendo realistas, un transistor a una potencia mucho menor, como por ejemplo 10 watts, puede llegar a los 50 grados centígrados incluso con un buen disipador. La moraleja de la historia es: siempre revisen el datasheet antes de usar un componente. Sepan cuánto consume su circuito. Sepan cuánta temperatura están generando los componentes. Y siempre den disipación adecuada. ¿Tienes dudas o preguntas en algún proyecto? ¿Tu proyecto no funciona?
o ocupas a alguien que diseñe un proyecto para ti, contáctame al email que aparece en pantalla. Doy asesoría y hago proyectos por un precio accesible. No olvides darle like a mi página de Facebook, Electrónica Avanzada, en la cual iré haciendo actualizaciones sobre el canal de YouTube y también daré noticias que muy posiblemente no mencione en YouTube. Entonces es importante que le des like para que estés informado totalmente de futuros eventos en el canal. No olvides de suscribirte al canal y también darle clic a la campanita para que cada vez que llegue un video puedas verlo al instante.